el ejército que dirigen los campeones del mundo. Cuarta entrega. Decíamos en el capítulo anterior que tenemos 3 formas para elevar nuestro nivel de juego. Principalmente hablando del tema de la coordinación y la relación piezas y espacio. El primero que decíamos es que debemos de conocer muy bien el movimiento técnico de cada una de las piezas. El segundo fundamento es conocer la relación de nuestras piezas con las casillas, con el tablero, con el control y ataque de las casillas. Y el tercero, que prácticamente es el que nos vamos a dedicar en este capítulo, es a mirar la coordinación de piezas, espacio contra las piezas y el espacio del adversario. Es decir, nuestras piezas, el campo de batalla y las fuerzas de nuestro adversario. Estas leyes nos las han dejado los campeones del mundo en su manejo del ejército. Vamos a verlas. Suscríbete a mi canal en YouTube. El link es Maestro Internacional FIDE Daniel Rodríguez Pineda. Gracias. Los campeones del mundo son expertos en el manejo técnico del rey, con gran énfasis en los finales donde hay pocas piezas en el tablero, sobresaliendo Anatoly Karpov, que demostró su fuerza en el encuentro contra el retador, otro virtuoso en el manejo de los finales, Víctor Skvoresnoy. Todos ellos dominan la oposición. La parte del final es una parte casi matemática, que no tiene cambios, es cuestión de técnica. Es donde allí le han dedicado los campeones del mundo el mayor número de horas en su trabajo. Los campeones del mundo son expertos en los finales. Los reyes. Esta es la pieza más poderosa y el objetivo del juego, la lucha entre los dos reyes. ¿Quién ganará? Es la batalla de las ideas. Las 2 casillas centrales son para las piezas más poderosas. En la casilla negra central, fila número 1, se ubica el rey blanco. En la casilla blanca, fila 8, se coloca al rey negro. Los reyes. El rey es la pieza fundamental de la partida de ajedrez. Es el objetivo final de la batalla y es una pieza irreemplazable. Los 2 reyes no podrán durante la partida estar ubicados en casillas contiguas. Siempre debe haber por lo menos una casilla libre u ocupada por otra pieza entre ellos. Por ser el objetivo del juego,
Esta pieza debe estar fuertemente custodiada por todas las demás. Su radio de acción o puntos está dirigido en 8 direcciones. Por la columna, la fila y las 2 diagonales, formando la gráfica del movimiento de la dama, pero limitado a una sola casilla. Al ser la pieza indispensable del juego, es imposible asignarle un valor numérico. Por esta razón se le atribuye el valor de infinito o absoluto. Pero si pudiéramos evaluar su acción en los finales de partida para el ataque, podríamos decir que es equivalente a 4 peones. El movimiento del rey se representa por la gráfica de la suma del movimiento de la torre y la suma del movimiento del alfil, pero una sola casilla. El rey está limitado. El rey es la pieza más importante del tablero y es el objetivo del juego. Y se mueve en 8 direcciones, una sola casilla. El rey en el centro, ubicado en la casilla blanca E4. Se puede mover por la columna, la fila, la diagonal mayor o la diagonal menor a cualquiera de las 8 casillas que circundan la casilla E4. Es importante tener en cuenta que el rey situado en el centro, RE4, ataca 8 casillas. El rey en el centro, ubicado en la casilla E4, se puede mover por la columna adelante o atrás, o por la fila a la derecha o a la izquierda, o por la diagonal mayor hacia adelante o hacia atrás, o por la diagonal menor hacia adelante o atrás a las 8 casillas que limita. El rey se puede desplazar por la columna E a las casillas finales E5 o E3 o a la fila 4, F4 o D4, o por la diagonal mayor D5, F3, o por la diagonal menor F5 o D3. Importante, el rey ubicado en el centro ataca 8 casillas, controla 8 casillas. El rey en un borde del tablero, ubicado en la casilla blanca D1, RD1. Se puede mover a la casilla final que forma la columna D, o por la primera fila, así como por las diagonales. Es importante tener en cuenta que el rey situado en el borde RD1 ataca 5 casillas. El rey en un borde del tablero, ubicado en la casilla D1, se puede mover por la columna o por la fila o por las diagonales a las 5 casillas contiguas a la casilla D1. Es decir, el rey ubicado en D1, casilla de origen, se puede mover a la casilla final que forman la columna D, D2 o por la primera fila a la casilla E1, C1, por las diagonales E2 o C2. Es muy importante resaltar que el rey en un borde ataca 5 casillas. El rey en una esquina del tablero, ubicado en la casilla A1, únicamente se puede mover por la columna, la fila o por la gran diagonal negra a cualquiera de las 3 casillas que lindan con la esquina A1. El rey en una esquina del tablero, ubicado en la casilla negra A1, se puede mover por la columna, por la fila o por la gran diagonal negra a cualquiera de las 3 casillas que lindan con la esquina del tablero A1. Es decir, el rey ubicado en la casilla A1
se puede mover a sus alrededores, a la casilla blanca de la columna A a A2 o a la casilla blanca de la primera fila B1, a la casilla negra de la gran diagonal negra B2. Es importante resaltar que el rey situado en un ángulo ataca solo 3 casillas. Es el punto más vulnerable para el rey. Estrategia del rey. La debilidad del rey radica en su valor. Al ser la pieza esencial del juego y tener poca movilidad, cualquiera de los dos jugadores puede, en el momento que considere oportuno, efectuar una serie de movimientos, incluso con un gran derroche de material, con el objetivo de capturar esa valiosa pieza. Con ello se da por finalizada la partida y se obtiene el triunfo. Razón por la cual los grandes campeones del mundo lo mantienen bien protegido durante casi toda la partida. Incluso le construyen una fortaleza especial, el enroque, para defenderlo y rechazar los ataques del contrario. El rey solo sale al final de las escaramuzas para dirigir personalmente el jaque mate al rey contrario y obtener así la victoria. Cuando los jugadores no logran obtener una situación de jaque mate al rey adversario, se considera el empate para ambos jugadores, denominado por costumbre tablas. Sabemos que el objetivo del juego de ajedrez consiste en capturar al rey del ejército adversario, para lo cual realizamos un plan A. Ubicamos nuestras piezas, efectuamos maniobras por las zonas del tablero, realizamos ataques y defensas directas con el único fin de capturar esa valiosa pieza y así obtener el triunfo. Ahora bien, para poder efectuar lo planeado en busca de la captura del rey contrario, debemos estudiar y conocer igualmente los recursos disponibles para la defensa y protección del rey. Saber cuándo el rey es vulnerable y cuándo puede ser atacado. El ataque al rey se denomina jaque y se describe con el signo algebraico adicional al final del movimiento, el signo matemático más, y el jaque mate con el signo número. Existen 3 formas posibles para salir de la situación de amenaza de captura del rey, es decir, de jaque, y consisten en: primero, capturar la pieza atacante. 2. Obstrucción de la vía utilizada por el atacante. Y tercero, retirar al rey de las vías utilizadas por el atacante. Es importante, si el bando del rey que está siendo atacado no puede parar el ataque con los 3 procedimientos anteriores, es porque se encuentra en una situación de jaque mate, pierde el rey y pierde la partida. En la estrategia del rey, al saber qué es el objetivo del juego, se inició en las primeras etapas del inicio del juego del ajedrez, ir en busca de ataques directos al rey. Steinitz cambió esta filosofía y empezaron los nuevos campeones del mundo a planificar, organizar, ejecutar la estrategia y la táctica para ganar y obtener pequeñas ventajas que iban imponiendo en los finales de partida. Y se pasó que en el final de la partida es la etapa donde se debe capturar al rey. El rey, como decía Tartakover, tiene un valor absoluto por ser el objetivo del juego. Sin embargo, algunos tratadistas lo ubican en la fase de los finales de la partida casi equivalente a una torre, es decir, vale más que un alfil. Las leyes del rey. Primero, el rey al inicio y en el medio juego se debe ubicar en un flanco donde no actúen activamente las piezas mayores del adversario. Segundo,
el rey en la fase final es muy activo y se muestra como una pieza activa del ataque. Tercero, el rey en la fase final debe atacar casillas débiles y bloquear a los peones pasados del adversario. Cuarto, el rey en la fase final es la pieza más activa para realizar desde la glorieta central la coordinación espacial, numérica y o mixta para organizar las capturas del rey adversario. Quinto, el rey, al lograr capturar la oposición, dispone de una gran ventaja que es el germen de la victoria. El rey es la pieza fundamental de la partida de ajedrez, el objetivo final de la batalla. Es pieza irreemplazable. Los dos reyes no podrán durante la partida estar ubicados en casillas contiguas. Siempre debe mediar por lo menos una casilla, libre o ocupada por otra pieza, por cada una de las vías de tránsito, columna, fila y o diagonal. El rey se desplaza en línea recta, una sola casilla por movimiento. Su radio de acción o puntos que ataca están dirigidos en 8 direcciones, por la columna hacia adelante o hacia atrás, o por la fila hacia la derecha o hacia la izquierda, o por las 2 diagonales hacia adelante o hacia atrás. El rey requiere para su desplazamiento que las vías por donde se ha de mover estén abiertas, despejadas, libres de piezas propias o del adversario. El rey se mueve una sola casilla por todas las vías de tránsito del tablero, columna, filas o diagonales, formando la gráfica en su andar igual a la del movimiento de la dama, pero limitado a una sola casilla. El rey ataca en 8 direcciones, una sola casilla. Hemos observado que todas las piezas al inicio de la partida están en oposición. Sin embargo, el concepto de oposición se profundizó y lo analizó grandes jugadores del ajedrez, entre ellos Ricardo Reti, para saber que en los finales de partida la oposición es una gran ventaja y se toma o se gana. O se gana cuando el bando que le corresponde jugar coloca a su rey frente a frente al adversario. Esa es la forma de ganar la oposición. Cuando están frente a frente, el que juega pierde la oposición. Y el que obtiene la oposición tiene una ventaja grande, que le significa ganar una partida o entablar una partida que se tiene perdida. Lo veremos más adelante. Formas posibles de oposición. El rey blanco, colocado en la casilla A2, está situado frente al rey negro en todas las formas posibles de oposición. Es decir, el que juega pierde la oposición. El diagrama inferior muestra la oposición real vertical cuando los dos reyes están frente a frente separados por una casilla sobre la columna. El diagrama superior muestra la oposición real horizontal cuando los dos reyes están frente a frente separados por una casilla sobre la fila. La oposición virtual diagonal cercana cuando los dos reyes están frente a frente separados por una casilla sobre la diagonal. Oposición virtual vertical cuando los dos reyes están frente a frente separados por 3 o 5 casillas sobre la columna. El diagrama inferior muestra la oposición virtual horizontal cuando los dos reyes están frente a frente separados por 3 o 5 casillas sobre la fila. La oposición virtual diagonal lejana cuando los dos reyes están frente a frente separados por 3 o 5 casillas sobre la diagonal.
El diagrama inferior muestra la oposición rectangular cuando los dos reyes están separados por 1, 3, 5 o 7 columnas y 1, 3, 5 o 7 filas. Oposición rectangular. Condiciones para tomar o ganar la oposición rectangular. Son 4. Primero, el color de las casillas donde están situados los reyes debe ser igual. Si es un rectángulo, las 4 casillas de las esquinas del rectángulo deben ser del mismo color. Segundo, el número de columnas del rectángulo entre los dos reyes debe ser impar. 1, 3, 5 o 7 columnas. Tercero, el número de filas entre los dos reyes debe ser impar. 1, 3, 5 o 7 filas. Cuarto, se multiplica el número impar de casillas de un lado del rectángulo por el número impar de casillas del otro lado. Como resultado, para ganar la oposición, el número total de casillas debe ser impar. Veamos el ejemplo en el diagrama inferior. Tenemos por la línea vertical 7 y por la línea horizontal 5. 7 por 5, 35. 35 es número impar. Ganamos la oposición. El rey, al ser la pieza más fuerte en los finales de partidas, sobre todo en los finales de peones, tiene gran importancia la oposición. Saber ganar la oposición es adquirir una ventaja, y el que tiene esa ventaja no la pierde. Si la quiere perder, la pierde, pero no la pierde, y es definitiva para determinar el resultado de una partida. Sabemos que el rey es la pieza de mayor valor. No se puede capturar, se puede atacar y se puede amenazar, pero no se puede capturar. El hecho de que llegue a una situación donde va a ser capturado, la partida se pierde. El rey no se captura, se pierde la partida. El rey adquiere un valor muy importante en los finales de partida para determinar y definir las partidas. Por eso es importante conocer bien lo de la oposición, que es un arma muy ventajosa para el jugador. La oposición rectangular hay que convertirla en una de las 3 oposiciones lejanas, diagonal, horizontal y o vertical, para luego volver a convertirla en una de las 3 oposiciones cercanas, diagonal, horizontal y vertical, que es la que verdaderamente nos permite obtener el objetivo planeado y así lograr lo que nos hemos propuesto, obteniendo el triunfo o un empate en una posición perdida. Como analogía les puedo decir que es como planear un viaje para España y allí se gasta en euros, pero tenemos una moneda de Sudamérica, de Brasil por ejemplo, reales. Estos reales que ya disponemos los transformamos y los cambiamos en dólares, en una moneda de Estados Unidos. Luego los pasamos a euros, que es la verdadera moneda con que nos va a servir para poder realizar nuestro viaje en España. De lo contrario, no lo podríamos hacer. El valor numérico de las piezas. Javier Tartakower, doctor en Derecho de la Universidad de Viena,
uno de los más grandes eruditos del ajedrez moderno, asignó el valor aritmético relativo a las piezas en el famoso libro publicado en el año 1936 en París, Barbier des Chess. Capítulo 7. Valor numérico de las piezas. Estableció el valor relativo de las piezas y su relación con el control de las casillas del tablero. El peón es la unidad, el rey es el valor infinito, el objetivo del juego. La dama equivale a 10 peones, las dos torres equivalen a 10 peones, los dos alfiles equivalen a 6,5 peones y los dos caballos equivalen a 6,5 peones. Verdaderamente los dos alfiles equivalen a 7 peones, un poquito más que los caballos. Lo vamos a ver más adelante en la estrategia del ajedrez. Algunos valores prácticos. 2 alfiles son ligeramente superiores a 2 caballos. 3 piezas menores son ligeramente superiores a las damas. 2 torres son ligeramente superiores a una dama. 2 piezas menores son superiores a una torre. La gráfica del rey no es una gráfica agresiva como lo representan la de la torre, la del alfil y la de la dama. Es una gráfica que es al contrario, es defensiva, porque el rey no puede salir a ocupar un puesto central en la apertura y en el medio juego, porque va a ser totalmente invadido y atacado por todas las fuerzas que más pueda por parte del adversario. La dama es una pieza agresiva y muy atacante por todos sus lados. El rey es lo opuesto, se mantiene a la defensiva. Cambia cuando se simplifican y se han cambiado casi todas las piezas y quedan los reyes en el tablero con los peones o con unas pocas piezas. El rey sale a apoyar a sus piezas y a buscar los puntos débiles. Sobre todo se sitúa al frente de los peones más avanzados para bloquearles el paso. Y en último lugar, apoya a las piezas para buscar atacar al rey adversario y llevarlo a un borde del tablero y después a una esquina del tablero y darle mate. Estrategia del rey. La fuerza y debilidad del rey radica en su valor. Al ser la pieza esencial del juego, con poca movilidad, los dos jugadores pueden, en el momento que lo consideren oportuno, efectuar una serie de ataques, movimientos casi obligados, incluso con un gran derroche de material, con el objetivo de capturar esa valiosa pieza. Con ello, se da por finalizada la partida y se obtiene el triunfo. La pérdida o muerte del rey ocasiona la derrota, razón por la cual los campeones del mundo lo mantienen bien protegido durante casi toda la partida. Incluso le construyen una fortaleza especial denominada el enroque. El enroque es colocar al rey detrás de las rocas en los momentos cruciales. El enroque es para defender y rechazar los ataques del contrario. Al final de la partida, el rey sale con gran alboroto y alegría para dirigir personalmente el jaque mate, el golpe mortal al rey contrario, obteniendo la victoria. Cuando los jugadores no logran obtener una situación de mate al rey adversario, se considera el empate, denominado por costumbre tablas. Nadie gana. El enroque. El enroque es un movimiento exclusivo del rey y tiene como objetivo fortalecer su seguridad. Por eso, para efectuarlo se debe tomar primero el rey. El enroque significa poner al rey detrás de las rocas, protegerlo de la zona de combate. Veamos en primer lugar cómo se efectúa el enroque. El rey se desplaza desde su posición inicial, 2 casillas, por la fila hacia el flanco del rey. Este se llama enroque corto y se registra en el sistema algebraico con el símbolo 0-0.
El enroque es un movimiento exclusivo del rey y tiene como objetivo fortalecer su seguridad. El enroque significa poner al rey detrás de las rocas, protegerlo de la zona de combate. Veamos en primer lugar cómo se efectúa el enroque. El rey se desplaza desde su posición inicial, 2 casillas por la fila, hacia el flanco rey. Este se llama enroque corto y se registra en el sistema algebraico con el símbolo 0-0. También el jugador puede realizar el enroque hacia el flanco de dama, llamado enroque largo, y se registra en el sistema algebraico con el símbolo 0-0-0. En este caso, la torre del flanco que fuera elegida se sitúa en la casilla contigua al rey. También puede realizar el enroque hacia el flanco de dama, llamado enroque largo, y se registra en el sistema algebraico con el símbolo 0-0-0. En este caso, la torre del flanco que fuera elegido se sitúa en la casilla contigua al rey. La zona del enroque está demarcada por 5 casillas. Para las blancas, las casillas C1, T1, E1, F1 y G1. Para las negras, las casillas C8, D8, E8, F8 y G8. Para realizar el enroque corto, el rey blanco puede desplazarse hacia el flanco del rey pasando por las 2 casillas F1 y G1, mientras que el rey negro puede desplazarse hacia el flanco del rey pasando por las 2 casillas F8 y G8. Igualmente, el jugador podría haber seleccionado el otro flanco para efectuar el enroque largo. El rey blanco puede desplazarse hacia el flanco de dama pasando por las 2 casillas D1 y C1. El rey negro, al desplazarse hacia el flanco dama, pasa por las casillas D8 y C8. Para realizar el enroque corto 0-0, el rey blanco puede desplazarse hacia el flanco del rey pasando por las 2 casillas F1 y G1, mientras que el rey negro puede desplazarse hacia el flanco del rey pasando por las 2 casillas F8 y G8. Igualmente, el jugador podría haber seleccionado el otro flanco para efectuar el enroque largo 0-0-0. El rey blanco puede desplazarse hacia el flanco de dama, pasando por las 2 casillas D1 y C1. El rey negro, al desplazarse hacia el flanco dama, pasa por las casillas D8 y C8. Condiciones para poder efectuar el enroque. Para realizar el enroque existen 4 condiciones previas que deben cumplirse simultáneamente. Primero, el rey y la torre del flanco donde se ha de realizar el enroque deben de estar colocados en la posición inicial y no haber efectuado ningún movimiento con anterioridad. Segundo, el espacio ubicado entre el rey y la torre debe estar libre de piezas. Tercero, el rey no debe estar en jaque. Cuarto, la casilla en la que está situado el rey y las 2 casillas de la fila por donde se ha de mover deben estar libres de ataques de las piezas del adversario. Si estas 4 condiciones se cumplen, se puede realizar el enroque. Condiciones para poder efectuar el enroque.
Para realizar el enroque, existen 4 condiciones previas que deben cumplirse simultáneamente. El rey y la torre del flanco, donde se ha de realizar el enroque, deben estar colocados en la posición inicial y no haber efectuado ningún movimiento con anterioridad. El espacio ubicado entre el rey y la torre debe estar libre de piezas. El rey no debe estar en jaque. La casilla en la que está situado el rey y las 2 casillas de la fila por donde se ha de mover deben estar libres de ataques de las piezas adversarias. Las casillas que, en el caso del enroque corto de las blancas, no pueden estar atacadas por las piezas negras, que son E1, F1 y G1. En el caso del enroque largo, las casillas son E1, D1 y C1. Si estas condiciones se cumplen y le corresponde el turno de mover, el bando puede hacer el enroque. Es importante tener en cuenta que el enroque es el único movimiento del ajedrez en el que está permitido mover 2 piezas en un solo movimiento. Las casillas que, en el caso del enroque corto de las blancas, no pueden estar atacadas por las piezas negras son E1, F1 y G1. En el caso del enroque largo, las casillas son E1, D1 y C1. En el caso de las piezas negras, las casillas que deben estar libres de ataque para el enroque corto son E8, F8 y G8. Para el enroque largo, las casillas deben ser E8, D8 y C8. Si estas condiciones se cumplen y le corresponde el turno de mover, el bando puede hacer el enroque, que es en un solo movimiento, en el que se mueve primero el rey y luego la torre. Es importante, se debe tomar primero el rey. Es importante tener en cuenta que el enroque es el único movimiento del ajedrez en el que está permitido mover 2 piezas en un solo movimiento. El caballo siempre ataca casillas de color contrario a las que está ubicado y que siempre requieren su andar de un número de movimientos par para controlar las casillas del mismo color. Este factor es muy importante en la enseñanza para comprender la pérdida de ganancias de tiempos. Un tiempo es un movimiento y el caballo nunca podrá perder un tiempo. Es decir, si el caballo está en una casilla blanca, siempre para llegar a una casilla blanca será el número par y nunca lo podrá hacer en número impar. Estos son elementos fundamentales. El caballo no requiere en su galope que las vías por donde salte estén abiertas, casillas despejadas o libres de piezas propias y del adversario. Los caballos en su galopar saltan todos los obstáculos de piezas propias y del adversario. De ahí su intriga y su interés por los principiantes. Los caballos atacan las casillas siempre de color contrario de las que están situados. Si están situados, atacan las casillas negras, están en una casilla blanca. Y si están en una casilla blanca, atacan una negra. Y así sucesivamente. El 6º campeón del mundo, Miguel Botvinnik, decía a sus discípulos en el Palacio de Pioneros de Moscú que Tigran Petrosian, el 9º campeón mundial, era el mejor jugador del mundo en la técnica del manejo de los caballos.
Cada bando dispone de 2 caballos. Los caballos se sitúan entre la torre y el alfil, es decir, en el medio. Y hay un caballo que se denomina caballo de dama y el otro caballo, caballo de rey. En la primera gráfica vemos la representación de un gráfico del movimiento del caballo. En la segunda vemos su ubicación en la posición inicial, los caballos blancos y los caballos negros. Los caballos. Los caballos representan a los caballeros reales en el combate. Son nobles escoltas y fieles escuderos que defienden al rey incluso con su vida. Al comienzo de la partida, cada jugador cuenta con 2 caballos. Uno colocado en el flanco dama, columna B, CB1 para el bando blanco y CB8 para el bando negro. Estos se denominan el caballo de dama. El otro caballo se coloca en el flanco del rey, situado en la columna G. CG1 para el bando blanco y CG8 para el bando negro. Estos son llamados caballos de rey. El caballo ataca únicamente la casilla final, que siempre es de color contrario al de la casilla donde está ubicado inicialmente. Su forma de salto se ejecuta de la siguiente manera. Se levanta el caballo de la casilla de origen. Se avanza en línea recta en dirección similar a la torre, pero únicamente una casilla por la columna o por la fila. Luego continúa con el movimiento alejándose en forma diagonal, solo una casilla, para hacer esta la casilla final controlada o atacada por el caballo. El caballo no requiere que las vías por donde se desplaza estén libres de piezas propias o del adversario. El valor de un caballo es ligeramente superior a 3 peones y aproximadamente igual a una. El salto del caballo. El caballo, estando ubicado en una casilla blanca, siempre saltará a una casilla negra. Y si está en una casilla negra, saltará a una casilla blanca. ¿Cómo se puede graficar el movimiento? Lo hacemos de una forma sencilla. Una como torre y una como alfil. El caballo, ubicado en una casilla, se mueve como torre en forma de cruz y ataca la casilla que salta en forma diagonal, como lo haría el alfil. Una sola casilla. Este es el movimiento o el salto del caballo. Algunos maestros enseñan a sus discípulos que el movimiento del caballo se presenta en forma de L, 2 casillas al frente y voltea una casilla. El caballo en el centro, en E4, sus movimientos dibuja la letra T en 4 direcciones: arriba, abajo, a la derecha y a la izquierda. Esta forma de enseñar es válida cuando se facilita el aprendizaje. Es de resaltar que el caballo siempre ataca casillas de color contrario a las que está ubicado y que siempre requieren su andar de un número de movimientos par para controlar las casillas del mismo color. Este factor es muy importante en la enseñanza para comprender la pérdida y ganancia de tiempos. El caballo nunca podrá perder tiempos. El caballo no requiere en sus galopes que las vías por donde salte estén abiertas, casillas despejadas o libres de piezas propias o del adversario. Los caballos en su galopar saltan todos los obstáculos de piezas propias y del adversario. El caballo solo controla las casillas de color contrario a las que está situado. El caballo en el centro, ubicado en la casilla E4, puede atacar 8 casillas, es decir, el CE4,
se puede ubicar en las casillas de color oscuro: F2, G3, G5, F6, D6, C5, C3 y D2. Tomamos la casilla en la que está ubicado el caballo y nos desplazamos por la misma diagonal 2 casillas, formando un pequeño cuadrado de 3 casillas por 3 casillas. El caballo siempre atacará las 2 casillas de color contrario más alejadas, que forman la diagonal. El caballo se designa con la letra inicial en mayúsculas C para el registro de las partidas. El caballo en el centro, en la casilla E4, puede saltar a las 8 casillas que ataca, es decir, el caballo en E4, casilla de origen, se puede ubicar por medio del galope y ataca las casillas F2, G3, G5, F6, D6, C5, C3 y D2. Importante, el caballo situado en el centro, caballo A4, ataca 8 casillas. El caballo en el borde del tablero, ubicado en la casilla D1, puede saltar a 4 casillas: F2, E3, C3 y B2. El caballo en el borde del tablero, ubicado en la casilla D1, puede saltar a una de las 4 casillas que ataca. El galope que puede efectuar a partir de la casilla de origen D1 sería F2, E3, C3 y B2. Importante resaltar que el caballo situado en un borde del tablero, en este caso casilla D1, ataca solo 5 casillas. El caballo en una esquina del tablero, ubicado en la casilla A1, puede saltar únicamente a 2 casillas: C2 y B3. El caballo en una esquina del tablero, ubicado en este ejemplo en la casilla A1, puede saltar solo 2 casillas, por lo que el salto del caballo a partir de su ubicación en la casilla A1, casilla de origen, ataca o controla 2 casillas, C2 y B3. Es importante, y esto es muy importante resaltar, que el caballo situado en una esquina del tablero, caballo en A1, ataca 2 casillas. Estrategia del caballo. Al desplazar los caballos en los primeros movimientos, se logra controlar por amenaza las casillas centrales de color contrario al sitio donde han quedado finalmente ubicados los corceles. El caballo del rey cumple, entre otras funciones, la importante misión, al inicio del juego, de controlar por amenaza y vigilar los cuadros negros de la zona central. Los caballos son armas muy eficaces para crear amenazas y ataques a corta distancia. Esto los convierte en las piezas más eficaces cuando la posición está bloqueada. El caballo es débil en las partidas con líneas abiertas, y en particular cuando hay fuerte lucha en ambos flancos y diferentes zonas del tablero. Es una pieza que necesita de muchas jugadas para ser trasladada de una zona a otra. Los caballos son utilizados por los maestros con frecuencia y con preferencia en los juegos cerrados o de bloqueo. Igualmente, estas armas de corto alcance que saltan adquieren un valor agregado cuando se pueden ubicar y mantener en una casilla central o en coordinación con la dama cuando efectúan ataques directos contra el rey o el enroque. La debilidad de los caballos radica en lo que no pueden hacer o controlar. Sus puntos vulnerables son reflejados por su escasa fuerza y lentitud en el galopar. Estas debilidades son utilizadas por las piezas del adversario, principalmente por los ataques
con acceso por las columnas, la fila, las diagonales o aislamiento de esta pieza, ubicándola en un borde del tablero. El caballo es débil en las partidas con líneas abiertas y en particular cuando hay fuerte lucha en ambos flancos en las diferentes zonas del tablero en finales de peones contra un alfil. Es una pieza que necesita de muchas jugadas para ser trasladada de un flanco a otro flanco, de un cuadrante a otro cuadrante. Las leyes del caballo. Primero, el caballo en el centro ataca 8 casillas. Segundo, el caballo en un borde del tablero ataca 4 casillas. Tercero, el caballo en una esquina del tablero ataca 2 casillas. 4. El caballo ubicado en una casilla central, defendido por un peón en una casilla con estructuras de peones de bloqueo, es la semilla del triunfo. Quinto, el par de caballos es inferior al par de alfiles. Los 2 caballos no pueden dar jaque mate al rey. Sexto, el ataque del caballo al rey le obliga a capturar esa pieza o a desplazar de casilla al rey. De lo contrario, el jaque mate. 7. El desplazamiento del salto de caballo para ubicarse a una casilla del mismo color que está ubicado requiere un número par de movimientos. El caballo no pierde tiempos. La fuerza del caballo está en los ataques dobles. Los caballos son utilizados por los maestros con frecuencia y con preferencia en los juegos cerrados o de bloqueo. Igualmente, estas armas de corto alcance adquieren un valor agregado cuando se pueden ubicar y mantener en una casilla central o en coordinación con la dama cuando efectúa ataques directos contra el rey o el enroque. Estrategia del caballo. Al inicio de la partida los caballos están ubicados en oposición, frente a frente. Columna B para los caballos del flanco dama, caballo dama, y en la columna G para los caballos del sector del rey, caballo del rey. Al desplazar los caballos en los primeros movimientos del juego, se logra controlar por amenaza las casillas centrales de color contrario al sitio donde han quedado finalmente ubicados. Los caballos atacan las casillas de color contraria a las que están ubicados. Si están ubicados en las casillas negras, atacan las casillas blancas. Y si están colocados en las casillas blancas, atacan las casillas negras. Los caballos son utilizados por los maestros con frecuencia y con preferencia en los juegos cerrados o de bloqueo. Igualmente, estas armas de corto alcance adquieren un valor agregado cuando se pueden ubicar y mantener en una casilla central o en coordinación con la dama cuando efectúa ataques directos contra el rey. La debilidad de los caballos radica en lo que no pueden hacer o controlar. Sus puntos vulnerables son reflejados por su escasa fuerza y lentitud en el galope. Estas debilidades son utilizadas por las piezas del adversario, principalmente por los ataques con acceso por la columna, la fila, por las diagonales o aislamientos de las zonas activas. El caballo es débil en las partidas con líneas abiertas y en particular cuando hay fuerte lucha en ambos flancos y en las diferentes zonas del tablero. Es una pieza que necesita de muchas jugadas para ser trasladado de una zona a otra. Por ejemplo, para que un caballo pueda moverse por las 4 zonas del tablero de ajedrez, en especial recorriendo las casillas de las esquinas del tablero, es decir, saliendo de A1 a recorrer H1, H8, A8, requiere realizar 20 movimientos como mínimo.
En los primeros movimientos debemos considerar cuáles son las casillas ideales para ubicar nuestras piezas con el objetivo de poder disponer de los mejores lugares para las operaciones futuras de ataque y defensa. Los caballos blancos y negros están bien ubicados en C3, F3 y C6 y F6. Desde estas nuevas casillas hacen parte de la circunvalar o glorieta central, optimizando su valor y luchando por el control de las casillas centrales y a la vez prestando un valor adicional en la defensa del rey. El caballo del rey blanco cumple la misión al inicio del juego situado en F3 de controlar por amenaza, vigilar los cuadros negros de la zona central D4 y E5 y proteger al rey. El caballo de dama negro ubicado en la casilla ideal C6 controla por amenaza las casillas negras D4 y E5. El caballo dama blanco situado en la casilla C3 cumple la misión de controlar por amenaza las casillas blancas de la zona central E4 y D5. El caballo del rey negro ubicado en la casilla ideal F6 controla por amenaza las casillas blancas D5 y E4 y protege a su rey. El caballo es un arma que muestra sus gráficas muy diferentes. Por ejemplo, podemos en el caballo situado en una casilla central, podemos armar un cuadro de 5 lados por 5 lados, un cuadro de 5 por 5. Y el caballo controlaría todas las casillas de los bordes del color contrario. Ese es un aspecto curioso. Estando en una esquina del tablero, controlaría solamente 2 casillas de color contrario a un cuadrado de 3 por 3, pero siempre alejándose. Entonces es una figura que por sorpresas es muy difícil para un jugador que se está iniciando tener un control completo sobre todos los movimientos del caballo, pero debe ejercitar principalmente esta pieza porque es una pieza que no es tan fuerte como el alfil. Víctor Kornoy, el campeón mundial sin corona, que fue derrotado por Anatoly Karpov, 12º campeón del mundo. Víctor Kornoy renunció a la nacionalidad rusa, era el rebelde de los soviéticos, gran especialista en los finales de partida, fue uno de los que más estudió los finales de torres, era un verdadero guerrero del ajedrez, campeón mundial sin corona. Entre el encuentro con Karpov hubieron muchas contradicciones extrajedrecísticas que influyeron en su derrota. Veamos la partida donde Víctor Kornoy le gana a Boris Spassky, llevando Víctor Kornoy las piezas blancas y Boris Spassky las piezas negras en una defensa siciliana.
y Boris Spassky abandona, perdió una pieza.